Saludos a todos, mi nombre es Tracy Ramos, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Centro, de la asignatura Seminario de Investigación, sección 2000, impartida por el ingeniero Rosvin Padilla, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la recolección de datos cuantitativos. ¿Qué implica la etapa de la recolección de datos? Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos, es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etc. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos que vamos a usar deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectados los datos, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? El plan se nutre de diversos elementos. Las variables, conceptos o atributos a medir que están contenidos en el planteamiento de hipótesis o directrices del estudio. Las definiciones operacionales, que es la manera como hemos operacionalizado las variables. Esta es crucial para determinar el método con el que vamos a medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar la inferencia de datos. La muestra, y como número 4, los recursos disponibles de tiempo, apoyo institucional, económicos, etc. ¿Qué significa medir? Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Y la medición podemos definirla como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles, que son los indicadores, en términos del concepto que el investigador tiene en mente. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales que son confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. La validez se refiere al grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia, como la evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el constructo. La evidencia relacionada con el contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable que se está midiendo. En cuanto a la evidencia relacionada con el criterio de un instrumento de medición, se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Y para hablar sobre la evidencia relacionada con el constructo, primero es importante definir qué es constructo o construcción. Es una variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Y la validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y esta se refiere a qué también un instrumento representa y mide un concepto teórico. Y el tercer y último requisito es la objetividad del instrumento, que se refiere al grado en el que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. ¿Qué factores pueden afectar la confiabilidad y la validez? La improvisación. Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollarlo es algo que puede tomarse a la ligera. Esta improvisación genera casi siempre instrumentos poco válidos o confiables. Cuando las mediciones se refieren a seres humanos, hay otros factores. Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro
contexto, cultura y tiempo. Traducir un instrumento aun y cuando adaptemos los términos a nuestro lenguaje y los contextualicemos no es ni remotamente una validación. Constituye un primer paso y es necesario, aunque ese solo es el principio. En el caso de traducir es importante verificar que los términos centrales tengan referentes con el mismo significado o uno muy parecido en la cultura en la que se va a utilizar dicho instrumento. Opción B, usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica. No son empáticos. Utilizar un lenguaje muy elevado para los sujetos respondientes, no tomar en cuenta diferencias de género, edad, conocimientos, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para contestar, capacidades de conceptualización y otras diferencias en los participantes son errores que llegan a afectar la validez y la confiabilidad de un instrumento. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes. En esta opción podríamos señalar deseabilidad social, que es tratar de dar una impresión muy favorable a través de las respuestas, o tendencia a asentir con respecto a todo lo que se pregunta, dar respuestas inusuales o contestar siempre negativamente. Y como último tenemos las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición: el ruido, la inadecuada iluminación, el frío, un instrumento demasiado largo o tedioso, una encuesta telefónica después de que algunas compañías han utilizado el mercado telefónico en exceso y a destiempo, son cuestiones que llegan a afectar negativamente la validez y la confiabilidad, al igual que si el tiempo que se brinda para responder al instrumento es inapropiado. ¿Cómo se sabe si un instrumento es confiable y válido? Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas o medidas de consistencia interna. Con respecto a la validez del contenido, primero es necesario revisar cómo se han medido la variable otros investigadores. La confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores específicos o ítems que incluye el instrumento de medición. Cuantos más ítems haya, mayor tenderá a ser esta, lo cual resulta lógico. ¿Qué procedimiento se sigue para la construcción de un instrumento? Fase 1. Redefiniciones fundamentales. En esta etapa se deberán reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de dicha recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener. En la fase 2 es revisión enfocada de la literatura. En este paso debe servir para encontrar, mediante la revisión de la literatura, los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés. En la fase 3, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. En la fase número 4 es la toma de decisiones clave. En esta parte se deberán tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. La primera es utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. La número 2 es, si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo. Y la número 3, determinar el contexto de administración. En la fase 5 es la construcción del instrumento. Esta etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición. En la fase número 6 es la prueba piloto. Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia. En la fase 7 es la elaboración de la revisión final del instrumento, y aquí se implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios y posteriormente construir la versión definitiva, incluyendo un diseño atractivo. En la fase 8 es el entrenamiento del personal que va a administrar dicho instrumento y a calificarlo. Esta etapa consiste en capacitar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. En la fase número 9, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Esta fase es muy importante para conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición. La fase número 10
es la administración del instrumento. Aquí se aplica el instrumento a los participantes o casos de la investigación. Y la fase número 11 es la preparación de los datos para el análisis, como ser codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos. Explique las 3 cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición: la operacionalización, la codificación y los niveles de medición. La operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor. La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. La codificación, codificar los datos significa asignarles un valor numérico o símbolo que los represente, es decir, a las categorías de cada ítem o variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Y los niveles de medición. Existen 4 niveles de medición ampliamente conocidos. El nivel de medición nominal: en este nivel hay 2 o más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Lo que se mide es el objeto o la persona. Se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencias respecto de una o más características. El nivel de medición ordinal: en este nivel hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía. El nivel de medición por intervalos: además del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida. Y como último nivel de medición está el de razón. En este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de intervalos, el cero es real y absoluto. Cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad medida.